Entonces, buenos días nuevamente. Este verso y significado nos inspiran a hablar acerca de refugio, ¿no? Acá hasta el Señor mismo hace una especie de teatro refugiándose en un árbol y habla que esa es la manera en que los sannyasis se refugian. Nosotros tendríamos que ver el tema del refugio eh, como una condición psicológica humana, o de alma, más que humana. En realidad, las almas espirituales, los seres espirituales, todos nosotros, de alguna manera estamos destinados a refugiarnos en algo. Lo que tendríamos que ver es a qué nos estamos refugiando. O sea, la reflexión que nos invita a este verso, que nos invita a la vida, es a pensar realmente en qué nos estamos refugiando. Refugiando significa en qué estamos dependiendo, a dónde estamos apoyando nuestra fe, nuestra seguridad, en todo sentido, seguridad psicológica, económica, física, familiar, en todas las áreas, profesional, en todas las áreas, donde nosotros depositamos nuestra fe, en nuestras habilidades, en otras personas, en el gobierno, en el banco, en nuestra cuenta bancaria, en nuestra fuerza física, en nuestra salud, eh, bueno, en nuestra profesionalidad, ¿no? En nuestro título universitario, en nuestro intelecto. Eh, es lindo saber en qué momento de la vida nosotros nos estamos refugiando en distintas cosas, porque eso es lo que hace la diferencia entre una persona, un ser iluminado y un ser que todavía está en el camino, en progreso. Para no decir lo que no. Todavía ni siquiera aprendimos la lamparita para iluminarnos. No sabemos ni dónde está la... Los seres iluminados tienen una manera de refugiarse que eso es lo que los caracteriza y por lo cual hacen que ellos sean iluminados. Entonces, en esta clase me gustaría charlar acerca de eso, cuál es la manera o el refugio de los seres iluminados. Y, por supuesto, no solamente hablar de ellos, sino que ver de qué manera nosotros podemos empezar a practicar este sendero de estos seres, cómo se practica el sendero de refugiarse en lo que los seres iluminados se refugian. ¿Está bien? Esa es la propuesta para hoy. Bien, entonces, ya dijimos una lista, inclusive es lindo para nosotros reflexionar internamente. Cuando yo preparé esta clase, o más o menos preparé esta clase, empecé a pensar en todas las cosas que yo me refugio. Para cada cosa. Voy a hacer algo, a ver en qué habilidad o en qué cosa estoy dependiendo. Y estoy dependiendo, a ver, de mi paciencia, estoy dependiendo de otros. Siempre hay algo por lo cual uno está dependiendo. Y siempre son cosas mundanas, o son elementos de este mundo. Eso nosotros sabemos, ya por la misma experiencia, creo que las canas estas no solamente son facheras, sino que también dan alguna experiencia, ¿no? Yogeshwara, esas canas, ¿eh? Nos dan facha, pero a la vez nos dan también cada cana este no era un lugar para refugiarse, ¿no? Cada cana nos dice, nos refugiamos ahí, tuvimos problemita. Entonces se vuelve blanca, vuelve blanco un pelo. Entonces hay muchas cosas que nosotros empezamos a pensar en la vida. Al principio, cuando tenemos poquitos años, creemos que con nuestra fuerza, nuestra juventud, podemos comernos el mundo y no hace falta depender de nada. Con mi propia ideología, con mis propios amigos, con mi propia pareja, con mi propia fuerza vital, yo hago todo lo que quiero, ¿no?
bueno, el mundo, ¿no? Va a responder ante eso y uno va a ver que todo el Bhagavatam habla una expresión cuando uno se refugia en cosas que están destinadas a fracasar o a cambiar o que no pueden mantenerse. El Bhagavatam nombra a esos elementos del mundo como soldados falibles, la expresión que tiene, ¿no? Es como que uno va a la batalla con soldados que van a perder, que directamente son para ser matados, digamos. Y todos nosotros nos refugiamos en seres, en habilidades que van a ser matadas. Las mandamos al campo de batalla y tarde o temprano todo eso es aniquilado. Nuestra inteligencia, nuestra fuerza física, nuestras habilidades, nuestras compañías, nuestros familiares, inclusive. Todos son seres que van a morir, que no se desintegran, digamos, en la vida. Entonces, tratar de refugiarse en cosas que se desintegran siempre es frustrante. Entonces, ¿qué hacen estos seres iluminados? Entienden de que hay algo, como dice este significado, que es el refugio de todos los refugios. Que más allá de eso, está siempre presente ese refugio, es como algo que es fijo en la existencia, que no cambia, ¿no? Refugiándose en eso, nunca es una soga que siempre está firme, no se va a soltar nunca, porque está en un punto fijo, no está sujeto a ninguno de los cambios de este mundo. Ese refugio, obviamente que es trascendental, no es algo concreto que nosotros podemos ver en esta vida, donde agarrarnos y decir, bueno, este es el refugio, me agarro de esto. No, requiere, para refugiarse en ese objeto o sujeto trascendente, un gran ejercicio yógico y un gran conocimiento espiritual. Es la práctica mismo de la vida espiritual, nos permite identificar esa soga trascendental con la cual nosotros podemos refugiarnos. Eso es lo interesante, el mismo proceso espiritual. Si no, a primera instancia, nosotros en la vida mismo no vemos esa soga. Esto es toda la práctica de la vida espiritual. De eso se trata. Identificar cuál es la soga trascendental, cuál es el lugar, el refugio seguro y agarrarse a eso. Esta es la teoría. Ahora vamos a ver en la práctica cómo hacemos eso. Vos me hablás, Parán, de sogas, de refugios trascendentales. ¿Dónde está eso? Yo veo acá y no veo nada. Entonces, algo que tiene el sistema de Bhakti, el sistema de Bhakti Yoga, que no tienen necesariamente otros procesos donde la devoción no está incluida, es que tiene elementos concretos, visibles con los ojos, audibles con los oídos, tocables con el tacto, ¿no? Que se pueden oler con la nariz y gustar con la lengua, o sea que podemos palpar eso. Tiene elementos donde refugiarse que son sogas trascendentales. Eso es lo más interesante y la gran fortuna del Bhakti. Por eso el Bhagavad Gita va a decir que este proceso se practica con alegría. Cuando dice con alegría, Susukam Kartum Abhyayam, significa que es un proceso que no requiere o no espera una anulación de la ocupación de los sentidos. Digo esto porque otros procesos, cuando tienen que refugiarse en algo trascendente, la idea justamente es abstraerse de los sentidos. Eso es lo interesante. Por ejemplo, un yogi místico, para refugiarse en la trascendencia, tiene que parar sus sentidos. Por eso que se van alejados a los Himalayas a hacer sus meditaciones y no hacen ocupación de los sentidos porque saben,
Los sentidos se van a refugiar en todo lo que es materia. No tienen posibilidad de ver en esta naturaleza material la soga trascendental. Por lo tanto, se meten para adentro, que está bien, es un proceso yógico, y tratan de, por la anulación, decir, esto no es refugio, esto tampoco, esto no es meditable, esto tampoco, hasta que lo único que queda es el ser. ¿No? Ese proceso se llama neti neti en Sankhya, que es la anulación, es para saber cuál es un objeto, empezamos a anular todos los demás. Un proceso de negativa, digamos. Es muy laborioso eso, porque el camino para llegar a eso requiere negación. Es como mindfulness, por ejemplo, ¿no? O como sistemas así de meditación. Requiere que parar con todo, parar con los sentidos, o al menos observar que los sentidos están actuando, pero yo estar aparte, es un ejercicio de estar aparte, ¿no? En cambio en el Bhakti hay algo diferente. El Bhakti nos propone algo, el Bhakti Yoga, que a veces no se entiende bien, y a veces inclusive los Bhakti Yogis no lo aprovechan bien. Es que tenemos la posibilidad de tener sogas muy visibles, muy a la mano. Estas sogas son lo que se llaman avatar, o expresiones de Krishna en este mundo que permiten el link con él. Es una forma, a mí me gustó mucho una vez una analogía que se daba de un elefante que tenía como dueño a una persona que no tenía piernas. Entonces, el elefante, para que su dueño suba a su lomo, lo que hacía era arrodillarse en la tierra, ensuciarse con la tierra, digamos, y darle la facilidad a su dueño para que suba. Esa analogía es muy, muy, muy linda porque eso representa a Dios, en un sentido. Dios sabe que todos nosotros acá somos paralíticos a nivel espiritual, o ciegos a nivel espiritual. No tenemos la facultad de subirnos al elefante. Entonces, ¿qué hace él? Krishna se ensucia, por decirlo de una manera, con la tierra. ¿Esto qué significa? Vieron que a veces la palabra avatar se traduce como encarnación, que es una traducción media, ¿no? Bueno, encarnación significa se vuelve carne. Parece más cristiano eso, ¿no? Pero se vuelve visible, significa, se vuelve visible a nuestros sentidos. Y lo interesante es que en el mundo del Bhakti tenemos muchos aspectos visibles o audibles del Señor con quien refugiarnos. Y deberíamos aprovecharlos. Cuando uno, por ejemplo, está desahuciado de la vida, porque frustrado, porque las cosas que uno se había refugiado no lo frustró a uno, le apareció a uno una cana o varias, y entonces en ese momento quizás es el momento para decir, a ver, probemos los refugios en las sogas trascendentales. Entonces ahí uno tiene opciones. ¿Vamos con cuál? Tenemos un abanico de opciones. ¿Qué hacemos? Nos refugiamos, por ejemplo, el más clásico y uno de los más poderosos, en el santo nombre. Por ejemplo, ahora vamos a tener después de esta clase un momentito donde vamos a absorbernos en la meditación en el mantra Hare Krishna. ¿De qué manera lo hacemos esto? Prabhupada dijo que la actitud que se debe tener al cantar el santo nombre es como la de un bebé cuando llora por su madre. O sea, significa el bebé no tiene otra alternativa que llorar para que venga la madre. No puede él agarrar con su manito la leche, ponerla a hervir, ¿no? Y tomársela. No, está completamente dependiente. Entonces, de la misma manera, nuestro santo nombre, la actitud ahí es
esta es lo único en lo que me puedo refugiar hoy. No existe otra cosa, no existe ningún plan, no existe ninguna persona, no existe ninguna habilidad personal, solamente lo que tengo es esto y lo agarro. ¿Cómo lo agarro al santo nombre? Simplemente escuchándolo. Eso es lo interesante. Que voy a escuchar eso y nada más. No necesito más nada que escuchar el santo nombre. Esa experiencia de refugiarse así. Podemos refugiarnos también, si el santo nombre no es, agarramos uno de estos libros, Bhagavatam, y decimos, bueno, me rindo, me refugio solamente en las instrucciones que me pueden dar estos libros, a ver qué me pueden dar, así abierto completamente. No es que buscamos justificatorios en los libros nuestros, de nuestras ideas, sino que nos refugiamos en el libro para que Él nos ilumine. El Bhagavatam es un refugio intelectual, podríamos decir. ¿Eh? Nos queremos refugiar en algo que me dé luz intelectual, que me dé luz en claridad de la vida. Bueno, abrimos el Bhagavatam, el santo nombre, el Bhagavatam, las deidades, ¿no? Las formas de Krishna, sus ojos de loto, sus pies, toda la forma también es una manera de refugiarse visualmente en algo que está más allá de este mundo. Así que es lindo invitar a las personas, a nosotros mismos también, a esta aventura en el Bhakti Yoga. Es fácil porque se ocupan los sentidos. Lo que es difícil, y esto es lo que hacen los seres iluminados que nosotros no hacemos, es que ellos tienen completa fe, convicción, seguridad, que el único refugio son estos aspectos de Dios. Y por lo tanto su corazón, cuando se conectan con estos aspectos de Dios, estas manifestaciones de Dios, su corazón es completamente rendido a eso. Porque entienden que no hay otra cosa que nos puede dar un refugio así. Así que a practicar esa convicción, a veces hay que hacerlo, sí, el camino nuestro de sadhana bhakti implica un día a día decir, no, Krishna es el único refugio en sus distintas manifestaciones, no, el santo nombre es mi refugio, no, pero si hago este arreglo, sí, podemos hacer muchos arreglos que queramos, pero psicológicamente, ¿en qué nos estamos refugiando? Eso es la práctica del bhakti, esa es la reflexión que tenemos que hacer diariamente. Creo que es una linda reflexión porque aparte de lo que ocurre es que cuando uno se refugia finalmente en algo refugiable, algo sorprendentemente ocurre en el corazón de uno. Paz. Una paz que no se puede encontrar al refugiarse en tus alarmas de la casa o en otras personas. Eso es algo muy mágico, porque por ejemplo una persona le pone alarmas a toda su casa y no es que puede dormir en paz. Está pensando, ¿será que sonará la alarma? ¿No? O que viene un ladrón tratando de, ¿no?, de descifrar cómo es esa alarma. Siempre el temor está ahí. En cambio, al refugiarse en lo que es digno de refugiar, viene la paz. Esto lo dice el Bhagavad Gita en el capítulo 5, 29, ¿no? Aquel que considera a Krishna el controlador de todo, el propietario de todo, la fuente y el amigo de todos, alcanza la paz. Y eso no es poca cosa. En la situación en la que estamos nosotros, digamos que bastante, es un regalo muy, muy lindo, un regalo de Papá Noel muy lindo. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hare Krishna. Y estaba escuchando muy atentamente esta hermosa disertación y él habló de un aspecto muy importante que es dentro de la devoción y mismo de la actividad material, que es la madurez. Y nosotros conocemos aspectos por ahí de la madurez material que uno cree que es cuando uno llega viejo. Y de alguna manera sí, porque la experiencia nos lleva a entender ciertos aspectos de la vida
que nos hace evitar pasar por aflicciones. En el caso de la vida espiritual, que es también un aspecto de la existencia, pero es la original, en lo que es el aspecto material se conoce como el sentido común de muchas cosas, donde uno puede entender ciertos aspectos de la vida. Y en la vida espiritual se puede considerar el sentido común también dentro de ese aspecto de entendimiento, de madurez, sin haber pasado por el adoctrinamiento, digamos, del conocimiento. Es una pregunta tramposa, ¿no? Es cómo hacer para tener sentido común sin practicar ninguna vida espiritual. El sentido común es uno de los... Bueno, No, como no siempre se sin dice. practicar, de repente sin tener suficiente conocimiento, o sea, Ah, como que el conocimiento ese ya está realizado en esa persona o en ese voto. A veces se habla de madurez espiritual cuando alguien por ahí no ha pasado en el sentido de haber leído mucho o tener mucha práctica, pero se nota que esa persona es avanzada sí, a ver, cuando hablas en de un sentido aspecto. común, a veces yo me confundo con la palabra sentido común, porque Ah, no sé a qué se está hablando. Si está hablándose de algo que para nosotros es sentido de social, sentido de claro. moralidad, de normalidad, de lo que como las cosas como deberían ser. Lo que pasa es que todo eso también es relativo, porque el sentido común capaz de uno es diferente del otro. Eh, Cuando se habla de Sí, eso, estás hablando de algo social, de algo... Cuando vos visualizás sentido común, ¿a qué te referís? ¿A algo que la persona es sensata? en Que... el, en el aspecto material hay un sentido común, que es el que vos explicaste recién, Mm, ¿sí? El moral, ajá, eh, conocimiento. Y en la vida espiritual, ¿cuál sería el sentido común claro, para que... es interesante. Lo que pasa es que en la vida, o sea, en una concepción material de la vida, los sentidos comunes hay sentidos comunes diferentes. Porque los sistemas de valores a veces son diferentes. Eh, entonces es interesante que a veces se habla así abiertamente sentido común, como si fuera, la palabra es como decir normalidad, normalidad. Pero ¿qué es normal? Ujú. Entonces, en el plano material y especialmente en un plano material confundido, donde no se entienden más los valores espirituales, no hay luz para iluminar cuáles son los valores morales correctos. Eso es lo interesante. O sea, nosotros para tener una moralidad con sentido común necesitamos iluminarlas desde un reflector espiritual. Si no, lo que hay son distintos discursos antagónicos entre uno y otro de lo que es moral, lo que no es moral y todos esos dilemas. Bueno, todo eso es un tema filosófico largo. Pero yo estoy convencido de que es la espiritualidad o sattva guna, o la modera de la bondad, la que permite claridad a la hora de saber cómo se deben hacer las cosas. Eh, sí hay un... No es todo relativo, no estoy acá hablando de una relatividad moral, como justificando una relatividad moral. No, por el contrario, estoy diciendo de que sí hay una manera de tener un sentido común para todos. Es el mismo sentido común. eh, el sentido común real es el que eh, toma en cuenta los valores espirituales o la existencia espiritual. Pero no por algo religioso o por algo místico, sino porque la espiritualidad nos da la claridad de nuestra situación en el mundo. En realidad yo siempre digo que Krishna no le dio conocimiento trascendental a Arjuna en el Bhagavad Gita, sino que le dio conocimiento real. Porque la palabra trascendental a veces parece como algo místico, algo que está más allá. Pero si uno se fija en el Bhagavad Gita, cuando Krishna comienza las instrucciones, fíjense que no hay nada místico. Miren lo que es miren lo que es este verso del Bhagavad Gita. A ver, díganme dónde está lo místico. Para aquel que ha nacido, la muerte es segura. Todos vamos a morir. El cuerpo es temporal. Yo no veo ninguna expresión mística en eso. Está describiendo una realidad irrefutable.
El cuerpo cambia de la niñez a la juventud y a la vejez. Ah, no me diga, no sabía que yo iba a cambiar en la vejez. Miren, las cosas que dice Krishna. Y uno dice, ¿por qué Krishna nos dice lo obvio? Porque nosotros somos lo que no queremos aceptar. Vivimos en una ilusión, no en la realidad. Entonces Krishna viene a decirnos, ojo que vas a morir. Ah, sí, no sabía. Yo creí que era eterno. ¿Sí? Es más o menos así. Entonces, la espiritualidad es la única que nos da la claridad o la realidad de las cosas. El conocimiento espiritual. Es lo que nos dice las cosas como son. Yo, por ejemplo, en esta clase hablé de los refugios. Es innegable que no hay refugio infranqueable en la vida, ninguno de los que nosotros queramos refugiarnos. Es innegable eso, empíricamente innegable. Entonces no estoy hablando acá de misticismo, solamente estoy proponiendo que hay una manera de refugiarse en algo que es, ¿cómo se llama?, completamente seguro. Bueno, hay que probar, a ver qué pasa. No sé, va por ahí. La sensatez viene con una vida espiritual madura, realista, práctica, racional. Viene naturalmente. Si no sos sensato y te haces el espiritual, seguí participando. Sí, claro. Bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.